Hoy viajamos al corazón de uno de los personajes más fascinantes, polémicos y decisivos de la historia. Un hombre capaz de pasar de una pequeña isla del Mediterráneo a gobernar gran parte de Europa. Genio militar para unos, tirano ambicioso para otros, pero sin duda una figura que cambió el rumbo del mundo. Hoy hablaremos de Napoleón Bonaparte. Napoleón nació en 1769 en Córcega, apenas un año después de que la isla pasara a manos francesas. Provenía de una familia noble, pero sin grandes riquezas. Desde niño destacó por su carácter fuerte y su inteligencia, y pronto fue enviado a Francia para formarse en academias militares. Ahí, entre estudios de matemáticas, historia y estrategia, comenzó a forjarse el líder que marcaría una época. Su ascenso fue meteórico. Durante la Revolución Francesa, sus victorias militares, como la de Toulon y más tarde su brillante campaña en Italia, lo convirtieron en una auténtica estrella. En un país sumido en el caos político, Napoleón supo moverse con astucia y acabó dando un paso decisivo. El golpe de Estado el 18 de Brumario, que en 1799 lo puso al mando de Francia. Poco después, en 1804, se coronó emperador. Y desde ese momento comenzó a construir un imperio que se extendió por gran parte de Europa. Modernizó Francia con reformas profundas, creó el famoso Código Civil, reorganizó la administración y dejó una huella que todavía hoy se siente. En el campo de batalla logró victorias legendarias como Austerlitz, donde demostró un dominio absoluto de la estrategia militar. Pero su ambición también lo llevó a cometer errores que marcaron su caída. La invasión de España, la catastrófica campaña de Rusia y finalmente su derrota en Waterloo. Tras ser exiliado 2 veces, murió en 1821, en la isla de Santa Elena. Sin embargo, su legado sigue vivo. Napoleón transformó Europa, modernizó Francia y dejó una marca imborrable en la historia. Prepárate, porque hoy vamos a recorrer la vida del hombre que soñó con dominar un continente y cuyo nombre aún resuena 2 siglos después. Bienvenidos al episodio dedicado a Napoleón Bonaparte. Bueno, ya estás aquí, Napoleón. Tenemos muchas ganas de saber de ti. ¿Qué aprendiste de la revolución sobre el poder del pueblo? ¿Cómo usaste ese poder en tu beneficio? La revolución me enseñó que el pueblo es un león dormido. Despertarlos en una jaula es invitar al caos. ¿Vieron? El poder del pueblo es una fuerza elemental, como el fuego, puede calentar un hogar o incendiar una ciudad. Los revolucionarios, idealistas y a menudo inexpertos, desataron esa fuerza sin saber cómo controlarla. Si me permites decirlo, fue comprender que el pueblo anhelaba orden tanto como libertad. Les ofrecí gloria, un ideal que trascendía sus miserias cotidianas. Les di leyes claras, un código que protegía sus propiedades y garantizaba la igualdad ante la ley. Les di un imperio, una Francia que dominaba Europa, que compensaba sus sacrificios. Pero no me engaño, sabía que el poder del pueblo es volátil, como la arena entre los dedos. Por eso he centralizado el poder en mis manos, creando una administración eficiente y un ejército invencible. Usé la propaganda para moldear la opinión pública, presentando cada victoria como un triunfo del pueblo francés. ¿Fui un déspota ilustrado o un salvador de la revolución? La historia lo juzgará. Lo que sí sé es que usé el poder del pueblo para construir una Francia más fuerte, más grande y más gloriosa. ¿Pero es posible construir la libertad sobre la base de la autoridad? ¿No es esta la gran paradoja de todo líder? Al convertirte en emperador, ¿crees que traicionaste los ideales republicanos que defendías al principio? Comprendo su curiosidad. La historia no es un simple relato de hechos, sino una intrincada red de motivaciones, decisiones y consecuencias. Mire, mi ascensión al poder no fue una ambición personal desmedida, sino una respuesta a las necesidades que necesitaba Francia. Tras años de agitación revolucionaria, el directorio se había mostrado incapaz de garantizar el orden y la estabilidad. El país estaba dividido, la economía estaba en ruinas y las potencias europeas conspiraban para derrocar a la República.
En ese contexto, mi golpe de estado del 18 de Brumario fue un acto necesario para salvar a Francia del caos. No derroqué a la República para instaurar una tiranía, sino para crear un gobierno fuerte y centralizado capaz de defender los ideales revolucionarios. Tenemos el consulado y más tarde el imperio. Fueron unas herramientas para consolidar los logros de la revolución, la igualdad ante la ley, la abolición de los privilegios feudales, la libertad de culto. El Código Napoleónico, mi mayor legado, es la prueba fehaciente de mi compromiso con estos principios. Es cierto que impuse un régimen autoritario, pero ¿acaso no es necesaria una mano firme para guiar a un pueblo que ha estado al borde del abismo? ¿Acaso no es mejor tener un líder que tome decisiones difíciles para el bien común que una asamblea de políticos indecisos que se preocupan más por sus propios intereses que por los de la nación? Piense en la antigua Roma. Después de siglos de expansión y gloria, la República se vio desgarrada por las guerras civiles y la corrupción. César, un líder militar carismático, ¡ay mi César!, tomó el poder y restauró el orden, pero fue asesinado por los defensores de la República. Y es por eso que la historia es un campo de batallas de interpretaciones, y cada uno debe conformarse de su propia opinión. Pero no me juzguen por las apariencias, sino por mis actos. Yo no traicioné los ideales republicanos, yo los transformé en una realidad tangible. Ahora bien, ¿no cree que la estabilidad y orden son requisitos indispensables para la verdadera libertad? ¿Cómo justificó pasar de defender una república a convertirse en emperador? Ah, la república, una hermosa idea, ¿no crees? Pero la belleza sin fuerza es como un navío sin timón en la tormenta. Yo sentí la necesidad de un líder fuerte cuando vi que la revolución, que prometía libertad, igualdad y fraternidad, se consumía en el caos y la sangre. Los ideales se habían desangrado en luchas internas, el directorio era corrupto e ineficaz. En Francia, rodeada de enemigos, se desangraba. Un líder fuerte, un César moderno, era esencial para restaurar el orden, defender la nación y llevar a cabo las reformas necesarias. ¿Acaso no es el destino de todo gran pueblo buscar la estabilidad en la mano firme cuando la anarquía amenaza con destruirlo? ¿Cómo justificó pasar de defender una república a convertirse en emperador? La república, nacida de la revolución, sí, pero también un barco a la deriva en un mar de caos. Los jacobinos, con su fervor radical, habían sembrado el terror y el desorden. El directorio, corrupto y ineficaz, era incapaz de garantizar la estabilidad. Francia necesitaba un líder fuerte, un timonel capaz de dirigir la nave hacia un puerto seguro. Yo, Napoleón Bonaparte, no me autoproclamé emperador por ambición personal. Fue el pueblo francés, a través de un plebiscito, quien me confió el poder. Ellos vieron en mí la reencarnación de la revolución, pero también la promesa de orden y prosperidad. ¿Acaso no es el deber de un líder responder al llamado de su pueblo? Al convertirme en emperador, no traicioné los ideales republicanos, sino que las consolidé. El Código Napoleónico que promulgué garantizaba la igualdad ante la ley, la libertad individual y el derecho de la propiedad. Estas eran las bases de la República, pero ahora protegidas por un poder centralizado y eficiente. Además, un emperador era necesario para hacer frente a las monarquías europeas que veían en la República una amenaza a su propio poder. ¿Cómo podía Francia, sola y dividida, resistir a la coalición de reyes y emperadores? Un líder fuerte, con un título que inspirará respeto, era esencial para defender los logros de la revolución. Mire, a la antigua Roma, la república corrompida por las luchas internas dio paso al imperio, que trajo paz y prosperidad durante siglos. ¿Acaso no es una lección de la historia que la estabilidad a veces exige un poder centralizado? Por lo tanto, mi ascenso al trono no fue una traición, sino una evolución necesaria para salvar la revolución y llevar a Francia a la grandeza. Fui al cirujano que amputó el miembro gangrenado para salvar el cuerpo entero. Pero, dígame,
¿Cree usted que el fin justifica los medios, incluso si implica sacrificar los ideales originales? ¿Cómo veía a las monarquías europeas que intentaban detener la expansión revolucionaria? Las monarquías europeas las veía como reliquias de un pasado que se resistían a desaparecer, como espectros aferrados a un trono que ya no les pertenecía por derecho divino, sino por mera costumbre. Eran como esos viejos generales que existen en luchar con tácticas obsoletas, sin comprender que el mundo ha cambiado. Su rigidez y su apego a las tradiciones les impedía ver la fuerza imparable de las ideas revolucionarias que se extendían por toda Europa. Yo, personalmente, las veía con una mezcla de desprecio, lástima, desprecio por su arrogancia y su ceguera, lástima por su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, pero también las veía como un desafío, una oportunidad para demostrar la superioridad de mi visión y la fuerza de mi ejército. ¿Por qué? ¿Qué es un líder sin un enemigo digno al que vencer? ¿Cómo justificó transformar una revolución contra los reyes en un imperio bajo su mando? Mis de mí, la revolución, ese torrente de pasión y furia, era como un potro salvaje. Necesitaba un jinete firme para dirigir su energía y evitar que se desborcara. Francia necesitaba un líder, un guía, alguien que encarnase el espíritu de la revolución y lo dirigiese hacia la grandeza. Yo fui ese hombre, Napoleón Bonaparte. No me coroné emperador por ambición personal, no, sino por el bien de Francia. Era necesario un poder centralizado, una mano de hierro que impusiera el orden y la estabilidad tras años de caos. El imperio no era una traición a la revolución, sino su culminación. Era la forma de llevar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad a todos los rincones de Europa. Entonces, dígame, ¿acaso no es el destino de todo gran movimiento transformador encontrar un líder que lo consolide y lo proyecte hacia el futuro? Pensemos en Julio César y la República Romana. ¿Acaso su ascenso al poder fue una traición a los ideales republicanos o la garantía de su supervivencia en un mundo convulsivo? El imperio fue la respuesta a la anarquía, la promesa de un futuro glorioso para Francia y para el mundo. Muchos franceses esperaban justicia e igualdad, pero el resultado fue violencia y sangre. ¿Qué pensaba usted mientras veía eso suceder? Allora, la revolución como Saturno devoró a sus hijos y la justicia y la igualdad eran ideales nobles, oui, pero la realidad era un baño de sangre. Y yo veía la revolución como un volcán en erupción, destructiva, sí, pero también purificadora. Era necesario un periodo de caos para limpiar la vieja sociedad y construir una nueva sobre cimientos más sólidos, como la siega que procede de la siembra. ¿No es acaso el dolor del precio inevitable del progreso? Después de nuestro maravilloso encuentro con Napoleón Bonaparte, viajamos al siglo XVIII para conocer a un hombre que cambió para siempre la forma en que entendemos la política, la libertad y el poder. Un pensador que, sin ser rey, militar ni revolucionario, puso los cimientos de las democracias modernas con algo tan simple y tan poderoso como sus ideas, cuyo nombre es Montesquieu. Montesquieu nació en 1689 en el castillo familiar de La Brédée, cerca de Burdeos, criado en una familia noble y educado en humanidades, derecho y ciencias. Pronto comenzó a observar de cerca el funcionamiento real del poder, cuando heredó el cargo del presidente del Parlamento de Burdeos. Desde ahí vio las virtudes y las enormes fallas del sistema absolutista francés. En 1721 sorprendió a Europa con las cartas persas, una sátira audaz que criticaba la monarquía absoluta, la intolerancia religiosa y los abusos del poder. A partir de entonces, su voz se convirtió en una de las más influyentes de la Ilustración, pero su pensamiento no se quedó en Francia. Viajó por toda Europa y especialmente en Inglaterra, donde descubrió algo que lo marcaría para siempre: un equilibrio real entre el rey, el parlamento y los tribunales, y un respeto profundo por las libertades políticas. Ese descubrimiento lo llevó a escribir su obra cumbre, El espíritu de las leyes, publicada en 1748, un libro monumental donde analiza cómo funcionan las sociedades, los gobiernos y las leyes, y donde propone una idea revolucionaria: que el poder debe dividirse en legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar el despotismo.
Esa idea, la separación de poderes, se convertiría en la base de las constituciones modernas y en el corazón de las democracias actuales. Montesquieu defendió la moderación, la tolerancia y el equilibrio institucional. Creía que las leyes debían adaptarse al carácter de cada pueblo y que la libertad solo existe cuando nadie concentra demasiado su poder. Murió en 1755, pero su legado sigue más vivo que nunca. Así que acompáñame, porque hoy vamos a descubrir a uno de los grandes arquitectos del pensamiento político moderno. Bienvenidos al episodio junto con a Montesquieu. Señor Montesquieu, gracias por concedernos esta entrevista. ¿Diría que su época estaba preparada para recibir sus ideas sobre la libertad y la moderación del poder? En mi época, la sociedad francesa, con su corte fastuosa y sus privilegios arraigados, se hallaba, a mi juicio, en una encrucijada. Las ideas de la Ilustración comenzaban a germinar, sí, pero las viejas estructuras se resistían con tenacidad. Era como intentar injertar un árbol joven en un tronco carcomido. El resultado era incierto. Pensemos en la Roma de los Gracos, intentando reformar una república ya corrompida por la ambición y la desigualdad. ¿Acaso no vemos un eco de esa lucha en nuestro propio tiempo? La humanidad, al parecer, avanza a tientas, tropezando a menudo con las mismas piedras. Pero, ¿acaso la preparación es un requisito indispensable para sembrar la semilla del cambio? ¿O es precisamente la imperfección del presente lo que justifica la urgencia de imaginar un futuro mejor? Usted insistió en que las cámaras legislativas debían ser independientes y equilibradas. ¿Cuál consideraba que era el mayor riesgo de no mantener esa independencia? El mayor riesgo es la tiranía. Ni más ni menos. Una tiranía que no necesariamente se manifiesta con el estruendo de las armas, sino más sutilmente con el sigilo de las leyes amañadas. Verá, si el poder legislativo se somete al ejecutivo o viceversa, se abre la puerta a la opresión. Es como un jardín donde las flores más fuertes ahogan a las más débiles. La belleza y la diversidad se pierden. Piensa en la Roma de los Césares, donde el Senado, otrora baluarte de la República, se convirtió en mero eco de la voluntad imperial. O como en el despotismo asiático que tanto he estudiado, donde la voluntad del soberano es la ley suprema. ¿Acaso no es la independencia de los poderes la garantía de que el gobierno se someterá a la razón y no a la pasión, al interés general y no al particular? ¿No cree usted que esa independencia es el mejor antídoto contra la arbitrariedad y la injusticia? Vale, señor Montesquieu. Otra pregunta que nos ha sugerido hace mucho tiempo y queríamos preguntarte es que, según su teoría de la separación de poderes, inspiró muchas constituciones modernas. ¿Qué siente al ver que sus ideas se convirtieron en la base para limitar la autoridad del monarca y organizar un nuevo orden político? La separación de poderes. Ver mis ideas convertidas en pilares de tantas constituciones es motivo de una satisfacción medida, muy medida. Es como contemplar un navío que uno ha diseñado surcando los mares. Se siente orgullo, por supuesto, pero también la inquietud de saber si resistirá las tormentas. Porque una constitución no es un simple contrato, sino un organismo vivo que debe adaptarse a los tiempos, como la República Romana, que transitó de la virtud a la corrupción. ¿Pero acaso el equilibrio de poderes es suficiente para garantizar la libertad? ¿O se necesita algo más? Tal vez una ciudadanía virtuosa y vigilante, ¿no? Durante la Revolución, muchos citaron el espíritu de las leyes. ¿Qué aspecto de su pensamiento cree que fue más malinterpretado por los revolucionarios? Esa es una pregunta que me inquieta profundamente. Sospecho que la idea más tergiversada fue mi concepto de espíritu general de una nación. Los revolucionarios, en su fervor por construir un nuevo orden, tomaron mi idea del espíritu general como una justificación para imponer una uniformidad ideológica. Olvidaron que ese espíritu es un delicado equilibrio entre la geografía, la historia, las costumbres y las leyes. Creían, quizás con demasiada ingenuidad, que podían moldearlo a su antojo, ignorando la sabiduría acumulada de los siglos. Como aquellos alquimistas que, buscando la piedra filosofal, destruyeron valiosos conocimientos en su búsqueda obsesiva. ¿No cree usted? ¿Acaso no es peligroso pretender refundar una nación ignorando su pasado?
Cuando el rey fue depuesto, algunos afirmaron que era la consecuencia lógica de su lucha contra el despotismo. ¿Cree usted que la revolución llevó sus ideas más allá de lo que usted habría deseado? Sin duda, la revolución tomó un cariz que me habría consternado. Combatí el despotismo, sí, pero siempre abogando por un equilibrio, por una moderación que evitase la tiranía de la mayoría. Imagínase un relojero que, buscando mejorar su obra, la desmonta por completo, esparciendo sus ideas sin orden ni concierto. ¿Acaso no corre el riesgo de perder la noción del conjunto de la armonía que daba sentido a cada engranaje? De igual modo, la revolución, al destruir los contrapesos del poder, abrió la puerta a excesos que habría horrorizado a cualquier amante de la libertad. ¿No cree usted que la búsqueda de la perfección puede, paradójicamente, conducirnos a la ruina? Otra pregunta interesante es que, tras la caída del antiguo régimen, ¿qué lecciones cree que deben aprender las futuras generaciones sobre el uso y los límites del poder? La caída del antiguo régimen, un tema que sin duda merece nuestra más profunda reflexión. La historia nos enseña que el poder, como el fuego, puede ser una herramienta útil o un destructor implacable. Las futuras generaciones deben comprender que el poder absoluto corrompe absolutamente, no hay excepción. El poder debe estar limitado por leyes claras, instituciones sólidas y una ciudadanía vigilante. ¿Acaso no vimos cómo la concentración de poder en manos de unos pocos condujo a la opresión y la injusticia? Piensas en el Imperio Romano, donde la ambición desmedida de los emperadores y la falta de control llevaron a la tiranía y la decadencia. Pero también deben aprender que el poder es necesario para mantener el orden y la justicia. Un gobierno débil e ineficaz puede conducir al caos y la anarquía. ¿No es acaso evidente que la falta de autoridad y la impunidad fomentan la violencia y la inseguridad? Consideramos la Revolución Inglesa, donde la lucha por el poder entre el rey y el parlamento condujo a la guerra civil y la inestabilidad. El equilibrio, he ahí la clave, un poder limitado pero eficaz, controlado por leyes justas y una ciudadanía informada. ¿No cree usted que esta es la lección más importante que podemos extraer de la caída del antiguo régimen? ¿Qué papel juega la información y la educación en la constitución de una ciudadanía capaz de discernir y controlar el poder? Usted afirmó que la virtud debía ser el fundamento de la República. ¿Cómo pensaba que esa virtud podía traducirse en leyes y prácticas políticas concretas? La virtud republicana, un tema que me apasiona. ¿Cómo llevarla al terreno de lo concreto? Pues bien, la virtud no es un mero concepto abstracto, sino una fuerza viva que debe moldear las leyes y las costumbres. Pienso que la educación juega un papel crucial. Una ciudadanía virtuosa debe ser educada en el amor a la patria, en el respeto a las leyes y en la austeridad. Las leyes, por su parte, deben fomentar igualdad, la honestidad y el servicio público. ¿Acaso no vemos hoy en día que la corrupción y la desigualdad minan la desconfianza en las instituciones y erosiones el tejido social? Piénsese en la antigua Esparta, donde la educación y las leyes estaban diseñadas para crear ciudadanos soldados, leales a las polis. Pero ¿cómo asegurar que los gobernantes sean virtuosos? Ahí reside el gran desafío. ¿No cree usted? Usted defendió la monarquía constitucional como un modelo más estable que una república pura. ¿Qué elementos de su teoría justificaban esa preferencia? Mi preferencia por la monarquía constitucional no era un capricho, sino fruto de la observación y el análisis. En el espíritu de las leyes, postulo que cada forma de gobierno debe adaptarse al espíritu de la nación, a su historia, costumbres, geografía. La república, aun siendo ideal en teoría, exige una virtud cívica extrema, un sacrificio constante del interés particular en áreas del bien común. ¿Acaso no es una exigencia demasiado elevada para la naturaleza humana, siempre proclive a la ambición y al egoísmo? La monarquía, en cambio, con su rey sujeto a leyes y contrapesos, ofrece un marco más realista para canalizar esas pasiones y evitar la tiranía. Piensas en la Roma antigua, donde la república, tras siglos de gloria, sucumbió a la corrupción y al caos. ¿No es acaso la historia un espejo en el que debemos mirarnos para no repetir los errores del pasado? Por último, mirando hacia el futuro, ¿cómo cree que evolucionará la libertad política en los siglos venideros?
La libertad política, como un río, sigue un curso sinuoso, a veces fluyendo con fuerza, otras veces estancándose en remasos de complacencia. Creo que en los siglos venideros la libertad política dependerá de la capacidad de las sociedades para equilibrar la seguridad con la autonomía individual. La amenaza del terrorismo y la inestabilidad global podría tentar a los gobiernos a restringir las libertades en nombre de la seguridad, pero ceder a esta tentación sería un error fatal. Recuerda la Roma antigua, donde el miedo a los bárbaros llevó a la creación de un Estado autoritario, que con el tiempo sofocó la libertad y la creatividad. La tecnología también jugará un papel crucial. La capacidad de los gobiernos para recopilar y analizar datos personales podría ser utilizada para controlar y manipular a la población. Sin embargo, también podría ser utilizada para empoderar a los ciudadanos y fortalecer la democracia. La clave estará en garantizar que la tecnología se utilice para promover la transparencia y la rendición de cuentas, no para socavarlas. ¿No crees que la educación y la conciencia crítica serán las armas más poderosas para defender la libertad política en el futuro? ¿Qué mecanismos crees que serían indispensables para proteger la privacidad y la autonomía individual en un mundo cada vez más digitalizado? Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Queremos agradecer por igual a Montesquieu y a Napoleón Bonaparte por participar en esta entrevista tan especial. Ha sido un honor escuchar sus ideas, contrastar sus visiones y disfrutar de un diálogo que trasciende el tiempo. Ya nos veremos en el siguiente episodio.